saludar a los colegas de la EBP y amigos de Brasil en esta oportunidad, en un momento muy especial para Brasil, antes de la segunda vuelta de las elecciones. Espero que triunfe la democracia. Respecto del tema del encuentro, la caída del falocentrismo, ¿qué consecuencias para el psicoanálisis? En principio, cuando escuché este título, lo entendí primero desde el discurso común, desde el discurso, se podría llamar político o social, que habla hoy en día de una caída del machismo, por el empoderamiento de las mujeres, por el avance claramente del feminismo en el mundo en general. En Buenos Aires es un claro ejemplo de eso. Y bueno, es una manera de entender, ¿no? Desde el discurso común, el psicoanálisis creado en otra época por Freud en el siglo XIX. Sabemos que el psicoanálisis, nosotros trabajamos, los psicoanalistas, todo el tiempo con la clínica, que implica la época, el otro de la época, y armamos los conceptos en relación a cómo cambia la época. Entonces sabemos que el psicoanálisis fue cambiando. De todas formas, la interpretación, por ejemplo, de lo que yo llamo el discurso común del psicoanálisis como falocéntrico, tiene un ejemplo en Robert Stoller, el creador de las teorías de género, donde él hace una crítica al psicoanálisis porque dice que lo femenino está tomado desde la perspectiva del centro del falo, ¿no? Del centro de lo masculino. En la conferencia introductoria a nuestro congreso, Un Real para el siglo XXI, Jacques Alain Miller justamente citaba el cuadro de la sexuación del Seminario 20 y decía que el cuadro implica un esfuerzo de Lacan por simbolizar lo real. Este real que implica la sexuación humana, y que armar este cuadro supone un binarismo, hombres y mujeres, que implica un encarcelamiento del goce en el goce fálico. Y él lo que dice es que hoy en día no es posible, frente a lo real de nuestro siglo, repartir los goces tan claramente en esos dos, ¿no? En hombres y mujeres. Entonces, bueno, por un lado el goce en relación a la sexuación. Por otro lado, si seguimos con la idea de cómo ordenar los goces, podemos tomar lo que dice Lacan en la tercera, en donde los goces se multiplican, ubica 3 tipos de goce: el goce fálico, el goce del sentido y el goce del otro. Y eso más en relación a la estructuración de un parletre, de lo traumático en un parletre. Por otro lado, como decía, el psicoanálisis está en constante movimiento, en un constante ir y venir en la formación de los conceptos respecto de la clínica. Y entonces el concepto de falo es un concepto, creo que es el concepto que más ha variado, más significaciones diferentes ha tenido a lo largo de la obra de Lacan. El falo es imaginario, es simbólico, es real, es el significante del deseo, es el significante del goce. Me parece que podemos tomar lo que dice Lacan en el Seminario 23 como una orientación respecto de el falo como el real que verifica cualquier sentido, cualquier sentido. Y en el Seminario 23 aparte dice que
retoma la significación fálica, diciendo que es el falo el sostén de cualquier significado. Entonces, me parece que eso es una buena punta para pensar cómo se da hoy por hoy la significación. ¿Sí? En la época del empoderamiento de las mujeres, en la época del objeto A en el cenit de la civilización, en la época del mercado, ¿sí? Del capitalismo feroz, en la época de los fundamentalismos, pensar en la clínica cómo se ordena la significación fálica.